Conclusión final. El Estado español no puede seguir ignorando la realidad objetiva de nuestra diversidad educativa existente y seguir anclado a antiguos conceptos arcaicos no inclusivos de no aceptación por razones de libre elección educativa. Es hora de que el Estado español se adapte a la realidad social de una comunidad cada vez más abierta y plural y siga el camino de los países vecinos de la Unión Europea, que ya han regulado sistemas de enseñanza perfectamente legales como lo es el homeschooling, desarrollado por miles de familias en España desde hace décadas. Bueno, aquí os comento un ejemplo que, bueno, es lo que os decía de las furgonetas y de las motos, pero con otro ejemplo. Que bueno, que os comento también que el concepto no es exactamente, pero bueno, para entender la idea se puede usar como ejemplo. Poniendo un ejemplo automovilístico que para nada se acerca a una perfecta exactitud conceptual, pero sirve para captar la idea principal, imaginemos que los ciudadanos tenemos libertad de elegir por qué carretera o vía circular, y también tenemos libertad de creación de vías por las que circular. El Estado está obligado a ofrecer y regular una vía común para todos, como servicio, para garantizar que nadie se quede sin carreteras por las que circular. Y también está obligado a regular todas las carreteras por las que los ciudadanos libremente decidan circular. Son dos cosas. Bueno, pues ahora imaginemos que el Estado solo regula una vía, una carretera, la suya, que además es la que él ya de por ley ya está obligado a regular y a ofrecer como servicio al ciudadano de por sí. Y encima de que no regula las demás carreteras, como debería, para colmo, amenaza al ciudadano de cometer un delito por circular por una vía no regulada. Como si que no esté regulada fuera ilegal, por no estar regulado fuera ilegal. Cuando es el Estado el que debe regular la vía y no el ciudadano el que debe dejar de usarla por no estar regulada, ¿no? Es el Estado el que debe regular la vía, no decirnos que estamos usando una vía no regulada. Es decir, cada vez que el Estado nos diga que estamos usando una vía no regulada, se está tirando piedras a su tejado. Tenemos que invertir ese concepto de la culpa. ¿Qué dicen? ¿Que estamos usando un sistema de enseñanzas no regulado? Muy mal, de eso nos quejamos, claro. Es que no lo reguláis, qué mal hacéis las cosas. Nos estáis discriminando por razones de elección de enseñanza, no respetáis la diversidad educativa de los niños y niñas de este país. No estamos cometiendo ningún delito y las administraciones nos estáis persiguiendo por razones de elección de enseñanzas. Claro, vamos a invertir la culpa. Vamos a invertirla. Bueno, podría ser de risa lo que digo, que podría ser de risa, pero esto es exactamente lo que está pasando en nuestra sociedad, con los sistemas de enseñanza diversos, como el homeschooling. El ciudadano puede elegir el sistema de enseñanzas que prefiera, dentro de nuestra variedad educativa existente. Ilegal. Y el Estado está obligado a regular todos los sistemas de enseñanzas utilizados en la sociedad por los ciudadanos, siempre que respeten los 3 puntos clave, ya es lo que he mencionado antes. Pero el Estado solo ha regulado el sistema de enseñanzas que él mismo está obligado a ofrecer como servicio al ciudadano, y a través de las administraciones públicas persigue a los ciudadanos y los amenaza de estar cometiendo un delito por utilizar un sistema de enseñanzas no regulado. Como si por usar un sistema de enseñanzas no regulado estés cometiendo un delito. Si el hecho de que haya una regulación o no la haya, no es lo que hace una cosa legal o no legal. El absurdo es de tal nivel que no cabe más reflexión. Las familias HS somos una minoría que está siendo perseguida injustamente. No se está respetando la libertad de elección educativa ni del menor ni de los padres. Se está amenazando a familias de delitos falsamente con las consecuentes perjuicios ocasionados psicológicos y económicos a las familias y en especial a los menores homeschoolers, que son afectados por las situaciones creadas por las administraciones que desestabilizan la armonía del estado familiar y su desarrollo de aprendizaje, afectando al interés superior del menor. Y, además, las acusaciones son injustificadas y emitidas de forma arbitraria y rutinaria, protocolarizándose la amenaza como, por ejemplo, amenazando a padres y madres por costumbre de estar cometiendo un delito de abandono de familia, tipificado en el artículo 226 del Código Penal, con penas de multa y cárcel sin pruebas ninguna de tal abandono. Nos están acusando de un delito sin pruebas ninguna de tal abandono. Es más, teniendo las pruebas de todo lo contrario.
ni de negligencia paterna alguna. Es decir, no tienen pruebas ninguna de que estemos cometiendo un delito de abandono ni un delito de negligencia, y aún así nos acusan de un delito sin tener pruebas de ello. Y no es ningún delito, ¿vale? Prueba de ello son las reiteradas sentencias favorables y casos archivados acumulándose en los archivos estatales desde hace décadas, alegando los jueces por activa y por pasiva que la no escolarización de un menor no significa la falta de asistencia de los deberes paternos. ¿Qué se inventan? ¿Qué se inventan? Y no se puede imputar el delito de abandono familiar tipificado en el artículo 226 del Código Penal. ¿Qué se están inventando? Si saben perfectamente que somos padres homeschoolers, no nos pueden acusar del delito 226 del Código Penal de desamparo familiar. Se lo están diciendo los jueces y las fiscalías por activa y por pasiva desde hace años. Pero la administración sigue, a día de hoy, emitiendo este tipo de amenazas a sabiendas de que son falsas. Doy fe personalmente. En mi experiencia personal, no se puede amenazar a las familias homeschoolers ni acusar a un padre o a una madre falsamente y sin pruebas de estar cometiendo un delito, porque eso sí que es un delito, y más si teniendo las pruebas de todo lo contrario. Tipificado en el artículo 456 del Código Penal, será condenado a penas de multa, cárcel e inhabilitación especial el que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, imputar a alguna persona ante funcionario judicial o administrativo que tenga deber de investigación, hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal. Es decir, nos están acusando falsamente de un delito a sabiendas de su falsedad. La persona que te manda esta carta, hay que decírselo claramente, como yo le dije al mismo presidente del Consorcio de Educación. No se puede mandar cartitas a las familias homeschoolers amenazándoles de estar incumpliendo el delito 226 del Código Penal. Se lo están diciendo los jueces y las fiscalías por activa y por pasiva. Y aún así, siguen mandando cartitas. Bueno, pues la persona que firma esa cartita se puede enfrentar a una denuncia por incumplimiento del artículo 456 del Código Penal. Está acusando falsamente de un delito a sabiendas de su falsedad. Es decir, si a mí alguien me acusa del delito 226 del Código Penal y esa persona sabe que yo soy un padre homeschooler, esa persona me está acusando falsamente de un delito a sabiendas de su falsedad. Está incumpliendo el artículo 456 del Código Penal. Ellos sí que están incumpliendo un delito, nosotros no. Vamos a girar el miedo, vamos a meterles miedo a esta gente. A ver quién tiene los cojones de mandar una cartita a un padre homeschooler acusándole del artículo 226 del Código Penal, cuando de primera se tenga que enfrentar a las miradas de acusación por ser una persona retrógrada que no respeta la diversidad educativa de los niños y niñas y que está persiguiendo a un colectivo minoritario por motivos de elección de enseñanzas. ¿Vale? De primera saber quién tiene cojones de hacer eso. De segunda saber quién tiene cojones de acusarte de abandono familiar por el artículo 226, cuando aquí tenéis una lista de sentencias, una lista de sentencias de jueces y fiscalías de menores, diciendo por activa y por pasiva que no pueden acusar del artículo 226 del Código Penal. Desde hace años lo llevan diciendo. Es decir, la persona que mande una cartita a alguien diciéndole que está incumpliendo, el funcionario público que mande una carta a un padre homeschooler acusándole de incumplir el artículo 226 del Código Penal a sabiendas de que es un padre homeschooler y de que está brindando una educación a sus hijos y de que no está en desamparo familiar el niño, si hacen eso a sabiendas, están incumpliendo un delito. Son ellos los que tienen que tener miedo de amenazar a las familias. A ver quién tiene cojones de amenazar a una familia homeschooler con este artículo cuando empiecen a recibir denuncias por acusar falsamente de un delito a sabiendas de su falsedad. Y encima, cuando toda la sociedad los mire con mala cara por ser personas retrógradas que no respetan la diversidad educativa de los niños y niñas de nuestro país. Las familias HS somos un colectivo minoritario que está siendo discriminado por razones de elección de enseñanza y que está siendo perseguido por funcionarios estatales que nos oprimen y que no respetan la diversidad educativa. Son excluyentes, no integrativos y hostiles hacia la comunidad de homeschooling.
Y esto es inaceptable en un Estado democrático de valores éticos y morales de libertad, igualdad, fraternidad y unidad entre todos los seres humanos del planeta, como lo son los Estados que defienden la diversidad educativa de los niños y niñas y la libre elección de enseñanza de las familias homeschoolers y su integración y aceptación en una sociedad abierta, plural y respetuosa con la diversidad. Aquí el discursito lo sabemos utilizar todos. Se hace un llamamiento de petición a la cordura a la administración pública, en aras de que cese su ataque indiscriminado hacia cualquier familia homeschooler que, libremente, en el ejercicio de sus derechos fundamentales recogidos en todas las leyes de alto rango del ordenamiento jurídico español y de los tratados internacionales ratificados por España, haya decidido acogerse a alguno de los variados modelos educativos existentes dentro de nuestra sociedad abierta y diversa, y hayan tomado la libre elección de desarrollar un sistema de enseñanzas perfectamente legal, como lo es el homeschooling.